son temas fundamentales de un creyente. Es lo que debe de saber un creyente, lo que debe de manejar en su vida como cristiano. Entonces vamos a orar y luego pues empezamos con el tema que es la iniquidad. Cierre sus ojos y elevamos una oración. Padre, queremos agradecerte, Señor, por el privilegio que nos das de poder acercarnos a tu casa y también a tu palabra, el poder compartir como hermanos, Señor, juntos en armonía, porque dice que ahí es donde descienden tus bendiciones, porque es como el buen óleo que se derrama desde la cabeza hasta los bordes, Señor. Así es, Padre, que te agradecemos por darnos el privilegio de reunirnos, congregarnos y poder estudiar tu palabra, Señor. No queremos estudiarla con filosofía humana, con argumentos humanos, con ideas humanistas. Queremos estudiar tu palabra, Señor, con un espíritu de mansedumbre, de humildad, donde deseamos y anhelamos, Señor, un espíritu de revelación sobre cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento con tu palabra y también nuestros ojos espirituales para poder ver lo que tú ves, Señor. En el nombre de Jesús, quita todo estorbo, toda oposición, cansancio, sueño, desesperación, Señor, que pueda haber en medio de nosotros para tener esa libertad y esa comodidad para que sea como un refrigerio para nuestras almas. En el nombre de Jesús oramos, Señor, amén y amén. Muy bien, entonces recuérdese que este tema está bajo el tema principal de transgresión, pecado e iniquidad, las tres ofensas más grandes que el ser humano puede levantar delante de Dios. Y al decir ser humano, pues yo generalizo a todos, ¿verdad? Pero diría yo un poquito, para ser más específicos, las tres ofensas más grandes que un creyente puede hacerle a Dios, puede hacer en contra del Señor. Entonces son tres temas que no deberían de quedar en un cuaderno nada más, en una libreta de notas, sino que deberíamos de examinar nuestro corazón y ministrarnos con esa palabra, con la revelación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la iniquidad? ¿Cómo identificar la iniquidad? Algunos ya hemos recibido alguna enseñanza al respecto, pero no se queda solo con una enseñanza, hay mucho. Mire, si quisiéramos ahondar en este tema de la iniquidad, solo en este tema, sí, escasamente tendríamos ocho clases, 8 estudios de ello, pero vamos a resumirlo para que con la ayuda del Señor podamos terminarlo hoy. Entonces, ¿cómo identificar la iniquidad, la presencia de la iniquidad? Y también cómo destruirla, ¿verdad? Si en algún momento la logramos identificar con la ayuda del Espíritu Santo, cómo destruir la iniquidad, que creo yo, hermano, que es lo que más está afectando a mucho creyente. No es la transgresión, aunque existe, no es el pecado, aunque se practica, sino considero yo, a la hora de que vamos a la palabra del Señor, lo que más tiene atada a mucha gente, lo que más ha encadenado a muchas personas es la iniquidad, ¿verdad? Porque es un aspecto que es bien delicadísimo, porque esto se transfiere a las generaciones. O sea que la iniquidad, en una de sus tantas definiciones, viene a ser como una herencia que se traslada a la siguiente generación. ¿Y cómo se traslada? Por eso usted ve que en el fondo, sí está ahí, ¿verdad? Sí, por eso usted ve que en el fondo del tema está el símbolo del ADN, de la genética humana. Entonces, la iniquidad afecta el ADN, afecta la genética. Mire, qué tremendo es el pecado, qué tremenda es la maldad, que al ser humano al practicarla, el creyente al practicarla, no solo le va a traer serios problemas a su alrededor, sino que va a afectar su genética, su interior. Y recordemos que en el ADN es donde está la vida, ¿verdad? Es la sangre. Entonces el Señor por eso prohibió el consumo de sangre, porque ahí está la vida. Entonces cuando hablamos de que la iniquidad golpea el ADN de los humanos, es decir, está afectando la propia vida, está mutilando la vida de la persona, que esa persona sufre ese daño en su ADN, que eso trae consecuencias espirituales y trae consecuencias físicas también.
porque la maldad al meterse dentro de la genética de las personas también provoca enfermedades como el cáncer, diabetes, leucemia, osteoporosis, creo que se llama la enfermedad de los huesos, en fin, por mencionarle algunas, ¿verdad? De tantas enfermedades que afectan aún en el cuerpo a la persona. Entonces contamina el cuerpo. Por eso hay enfermedades crónicas que detectan los médicos, que ellos mismos dicen, mire, aquí esa enfermedad es incurable, dicen. Es incurable y usted con este medicamento lo único que va a hacer es mantenerse de pie ante la enfermedad, pero la enfermedad usted no la puede destruir. Entonces, ¿por qué los médicos sentencian hacia las personas? Porque pues ellos, del lado de ellos, de la ciencia, no pueden identificar esto que el Señor sí nos ha revelado a nosotros. Entonces, cuando no se puede erradicar algo, según los médicos, porque la medicina no puede quitar la iniquidad, porque una inyección, una vacuna no puede curar este tipo de enfermedades que vienen a través de la iniquidad, sino que lo único que puede quitar esto es una humillación y un arrepentimiento genuino delante del Señor. Entonces, y no se queda solo ahí, en la propia persona, sino que lo transfiere también a su descendencia. Entonces la descendencia, por ahí vamos a ver un versículo donde la misma persona está declarando que fue concebido en iniquidad desde el vientre. La iniquidad se trasladó y cuando nació, dice, cuando nací yo ya venía en iniquidad. Entonces por eso estos temas es necesario meditarlos, ¿verdad? Prestarles atención. Entonces perjudican al creyente. En la transgresión hace daño, el pecado mata, hace daño. Pero este asunto de la iniquidad se lleva a generaciones completas, se las lleva en cadenas. Entonces voy a utilizar una figura de un creyente bíblico para que podamos ver que este no es un asunto del mundo, sino que este es un asunto del pueblo del Señor, de que cómo puede afectar al pueblo del Señor. Entonces, en Hechos capítulo 8, voy a utilizar unos versículos para entender un poco acerca del tema, utilizando la figura de Simón. No Simón el apóstol, ¿verdad? Sino Simón el mago. Este personaje que aparece aquí era un personaje que en su vida alejado del Señor, en una región llamada Samaria, practica la magia. Y dice la Biblia que a todos los de Samaria los tenía engañados y fascinados con sus artes mágicas. No dice específicamente qué era lo que hacía, pero el asunto es que tenía cierto espíritu ahí de las tinieblas que hacía que la gente lo buscara para verlo con las cosas que él hacía, pura magia, brujería, hechicería y todo eso, ¿verdad? Entonces, pero sucede algo, que cuando llegan Felipe y los apóstoles a predicar el evangelio, entonces a él le sucede algo y es lo que aparece aquí en el verso 13. Dice, y aún Simón mismo creyó, ese brujo, ese mago, creyó al evangelio, se convirtió al evangelio. Y mire lo que sigue, no solo creyó, sino que se fue al segundo paso que debe de cumplir todo cristiano, nacido de nuevo, y es bautizarse. No solo creyó, sino que se bautizó. O sea que él entendió el mensaje del evangelio. Y al bautizarse, porque le tuvieron, ahí no dice la Biblia, pero le tuvieron que haber dado la doctrina del bautismo, ¿verdad? Le tuvieron que haber explicado que después de haber creído era necesario bautizarse, porque esa es una de las ordenanzas del Señor. Bueno, hay dos ordenanzas en el Nuevo Testamento para nosotros, ¿verdad? Que es la Santa Cena y bautizarse en agua. Son ordenanzas, eso no se puede discutir ante ninguna doctrina. Entonces se debe de hacer, y dentro de esa ordenanza de bautizarse, el Señor la condicionó diciendo, el que creyere y se bautizare será salvo. Entonces él atribuyó dos aspectos a la salvación, creer y bautizarse. Es decir, que el que cree y no se bautiza, todavía está a medias, ¿verdad? Todavía tiene serios problemas. Entonces, el que cree ya no tiene ningún problema para bautizarse. Creyó y sigue hacia adelante. Entonces, eso fue lo que le sucedió a Simón. Él creyó y dijo, pues, ¿qué más hay que hacer? Pues hay que bautizarse. Pues yo voy a las aguas, ¿y qué es eso? Y le explicaron la doctrina del bautismo. Entonces, me bautizo, y entonces dice la Biblia, continuó con Felipe.
y estaba atónito, sorprendido. Ahora, mire qué figura esa, ¿verdad? Porque era un hombre que practicaba la magia, que tenía cierto poder de las tinieblas para hacer trucos, qué sé yo qué hacía, ¿verdad? Pero el asunto es que hacía cosas sorprendentes. Pero él quedó más sorprendido al ver las señales y los grandes milagros que hacían los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Entonces no se lograba comparar y hasta el día de hoy, ¿verdad, hermano? Y por siempre no se va a comparar el poder de las tinieblas, ni el poder de la brujería, ni la hechicería con el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es superior a cualquier poder que se mueva en cualquier lugar. Y eso lo sorprendió a él, ¿va? Porque él dijo, pues yo he conocido de la brujería, he conocido de la hechicería, pero este poder es tremendo, es superior. Entonces quedó sorprendido de las señales. Entonces, pero no se queda ahí el contexto, ¿verdad? Entonces, en los siguientes versículos, que yo saqué algunos acá para nuestro interés, en el siguiente versículo, permítame acá, que esta cosa a veces, ahí, en el verso 18 al 20 dice: cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. O sea que él estaba impactado al ver las primeras manifestaciones del Evangelio, las primeras señales del Evangelio, que los apóstoles ponían las manos sobre las personas y las personas recibían el Espíritu Santo, es decir, empezaron a hablar en lenguas, se llenaron del Espíritu Santo, y eso sorprendió más a este hombre. Pero en el verso 18 dice que cuando él vio ese poder, lo primero que descubrió fue su corazón al ofrecerles dinero. Mire lo que hace, qué tremendo, porque está recién convertido, ¿verdad? Se acaba de bautizar y ya quiere poder, y ya quiere ministrar, y ya quiere imponer manos, pero lo quiere hacer a sus propios medios, lo quiere hacer ofreciendo dinero, o sea, quiere tomar atajos. Entonces eso descubre un mal que hay en el corazón de este hombre. Otra vez, ¿verdad? Sin perder de vista que ya es cristiano, ya está dentro del Evangelio. Verso 19. Entonces les dijo: dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Verso 20. Entonces Pedro, el apóstol, el discípulo, le dice algo: que tu plata perezca contigo. No se dejaron comprar. El dinero no compra el Evangelio ni a los verdaderos ministros. Pedro le dice: que tu plata, que tu dinero perezca contigo. ¿Por qué? Porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Quería comprar las cosas del Señor con dinero. De hecho, a esta falsa doctrina se le llama simonía, porque sí existe, le cuento. Sí está dentro de muchas iglesias esta falsa doctrina, simonía, que se deriva de Simón. ¿De qué se trata esta falsa doctrina? De que en muchas iglesias se dan privilegios y se consiente a los millonarios, a los que diezman más, a los que ofrendan más. Esos pueden andar en pecado, esos pueden andar mal, esos pueden andar haciendo cosas desagradables, pero nadie, ni el pastor ni el ministro les dice nada, porque si no se va su monedita de oro, ¿verdad? Y le conviene que esté ahí su monedita de oro, porque con ese diezmo, con esa ofrenda, con esas donaciones, logran sostener muchas cosas de la iglesia. Que Dios nos libre, a mí y a todos nosotros, de andar vendiendo y comerciando el Evangelio con dinero, mis hermanos. Las cosas del Señor no se venden. Las cosas del Señor no son negociables. El que se pone a negociar las cosas del Señor ya cayó en simonía, ya cayó en la influencia de Simón, porque anda negociando. Nada, ni con dinero, ni con privilegios, ni con quedar bien, ni con quedar mal, con nada. Nosotros tenemos que dar bien únicamente con alguien, y es con el Señor. De ahí con nadie más, ¿verdad? Entonces no podemos. Recuérdense que cuando el diablo se le acercó al Señor, se le acercó a negociar. Él quiso negociar con el Señor, quiso negociar piedras por pan, quiso negociar la adoración.
Si te postras y me adoras, yo te doy todas las riquezas del mundo. Y hay gente que, hermano, sin imaginarlo, muchas veces está negociando su adoración. Que pone aquí el mundo, las cosas materiales, y aquí está la adoración a Dios. Y dice, no, prefiero esto que adorar a Dios. Entonces hay que tener cuidado, porque no se puede negociar el culto a Dios, no se puede negociar la adoración, no se puede negociar nada, absolutamente nada, porque el Señor no nos mandó a negociar, el Señor nos mandó a ser parte del evangelio, que es el cuerpo de Cristo. A eso nos mandaron. Por eso en Apocalipsis, cuando sentencian a la gran ramera, que es la Babilonia, dice que juntamente con ella se van los mercaderes del evangelio. Hay mucho mercader del evangelio que están vendiendo. Venden a los hermanos. ¿No sabía usted que venden iglesias con todo y hermanos? Sí, hay pastores que han vendido. Dice, eso no hace mucho que me enteré por alguien ahí que andaba ofreciendo, y por aquí cerca le cuento. Otro día le cuento todo el chisme completo, porque hoy quédese con las ganas. Por aquí cerca, vendo la propiedad que es de tantos metros cuadrados, techo de aquí, paredes de allá, y la vendo con todo y ovejas. Ya con doctrina básica, algunos con el bautismo, algunos profetizan, hay cuerpo oficial, todos estaban vendiendo, hermano, por la cómoda cantidad de 500,000 quetzales. ¿Qué le parece? Mercaderes del evangelio, mercaderes. Venden a los hermanos. Venden, pero los venden traicionándolos también. Eso es un mercader del evangelio. Bueno, sigamos, porque si no usted me va a enojar esta noche. No. Entonces, verso 20, ¿verdad? Entonces, perezca tu plata, le dice. ¿Por qué quieres comprar las cosas del Señor con dinero? ¿Por qué el dinero es lo más importante en el evangelio para algunas personas? Lo reprende. Bueno, entonces en el verso 21 dice, no tienes parte ni suerte en este asunto. Lo excluye, lo saca completamente de ese privilegio. Ahora viene algo y le empieza a revelar, pues, porque por sus palabras reveló la condición de su corazón, ¿verdad? Porque tu corazón, le dice lo primero, no es recto. Vaya, lo discernieron. Le pasaron el escáner al recién convertido Simón y recién bautizado. No, tu corazón todavía tiene problemas. Pero ya estoy en el evangelio, ya me bauticé. Sí, pero sigues teniendo problemas en tu corazón, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Verso 22. Por tanto, arrepiéntete de esta, y le señala otro asunto, tu maldad. Ahí van dos, ¿verdad? No es recto y esta tu maldad. Ojo, no le dijo esta tu transgresión, no le dijo este tu pecado, dijo maldad. Esta es maldad, la discernió entre las tres. Esto que tú estás manifestando, esto ya no es pecado, esto es maldad lo que estás haciendo. Y le dicen, y ruega al Señor que si es posible te perdone el intento o las intenciones malas de tu corazón. Verso 23, lo siguen escaneando. Porque veo que estás, otro asunto, ¿verdad? 3, hiel de amargura. Ese sería el tercer discernimiento que le hacen. O sea que era un cristiano amargado. La hiel, recuérdense que la hiel es la esencia de la amargura. Es aquello que con una probadita así, ¡fa! Usted hace esto, no, es insoportable. La hiel de la amargura. Entonces era creyente amargado, que ya se había bautizado, pero en las aguas no crucificó su amargura. Se llevó la amargura a la iglesia. Entonces aquí, gracias a Dios, que aquí no hay amargados, si no a saber qué hubiéramos hecho ya, hermano. Aquí solo pan de Dios. Voltea a ver. Solo alegre, solo júbilo, solo gozo. Amargura, cruz, cruz, cruz. Amargados que se vayan con Simón. Así sería, ¿verdad? Entonces, pero viene la cuarta, ¿verdad? La cuarta es, estás con esta lo mató. Estás en una cadena de iniquidad. Cadena.
Recuérdense que una cadena, para hacer cadena, ¿verdad? Valga la redundancia, es eslabón unido con otro eslabón y así sucesivamente, un eslabón y otro eslabón, y hacen una cadena. Por lo menos debe de tener 2 o 3 eslabones para hacer cadena. Si es solo uno, no es cadena. Entonces le dice, tienes cadena de iniquidad. Estamos hablando de un cristiano que fue trasladado de las tinieblas a la luz, pero sigue con problemas en la luz. Hay algo que necesita entender Simón en ese sentido. Bueno, entonces como ya escaneamos ahí un poquito cómo está el asunto, entonces que no se trata solamente de gente de afuera, entonces cuando le dice que es una cadena, esa palabra cadena es sundesmos, que significa un lazo conjunto, ligamento, prisión, atadura y vínculo. O sea, le está diciendo, todavía tienes un vínculo en tu corazón que no se ha roto. Y por eso es que actúas así. Por eso es que te comportas así. Porque la iniquidad, aunque es un asunto espiritual, se manifiesta con actitudes, con un comportamiento. Ahí podemos ver que no hay rectitud, hay maldad, hay amargura. Entonces la amargura viene a ser parte de la cadena de iniquidad. Y por último dice, esa es una cadena de iniquidad la que tú traes. Ahora, cuando habla de un vínculo, está hablando de que alguien lo vinculó a él, ¿verdad? Alguien le transfirió eso, o sea que tú lo tienes, le dice, pero estás vinculado a alguien que puede ser en el pasado. Alguien te lo heredó, porque es un lazo conjunto, quedaste enlazado con alguien. Entonces, todas esas cosas hay que romperlas porque existen en lo espiritual. Entonces él quedó atado a sus ancestros, porque si él era mago o brujo, es posible que en sus ancestros practicaban la brujería, practicaban la hechicería, y a él le dejaron ese legado. Pero no se quedó solo en el arte de hacer las cosas, sino que afectó su ADN. Ahora, viene Simón, ya no habla más la Biblia de él, ¿verdad? Pero me imagino, al levantar su descendencia, si él no hace algo con esa situación, cuando venga su hijo o su hija, viene y vuelve a practicar lo mismo o peor de lo que él hacía. Entonces, por eso hay que prestarle atención a la iniquidad, porque es un asunto que se repite a las generaciones. Lo demás, la transgresión, no se repite. El pecado no se repite, pero la iniquidad sí se repite y trae juicio. Lo único que sí acarrea un juicio de Dios sobre las personas, oigan, pues, familias o generaciones completas, es la iniquidad. Por eso dice, yo voy a visitar la iniquidad hasta la 3ª y 4ª generación de los hijos de los hijos de los hijos. Entonces la descendencia puede venir acarreando un juicio de parte de Dios por la maldad, por esta iniquidad que nunca se cortó, que nunca se ministró y hoy sigue afectando a las futuras generaciones. Por eso es de que en estos días hemos estado también ministrando a los jóvenes y a los niños, y todo va enfocado a esto, estar rompiendo, anulando y quitando toda obra del diablo y todo derecho del diablo sobre ellos. Entonces, ¿cómo define la Biblia la iniquidad? Hay muchas formas, yo quizás solo voy a utilizar unas 3 para que podamos entender el asunto. Pablo, por ejemplo, lo define de esta forma en 2 de Tesalonicenses 2:7. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Entonces, una de las definiciones sería que es un misterio. Y recuérdese que cuando se habla de misterio, se habla de algo que no está a simple vista descubierto, que ahí está, pero está escondido, es un misterio encriptado, ¿verdad? Entonces es un misterio, dijo Pablo. Y lo otro interesante es que dice, está en acción. O sea, eso está vigente, eso se está moviendo. ¿Cuál? El misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de medio. Claro que aquí Pablo lo apunta o lo enfoca hacia el aspecto escatológico. Sin embargo, sigue siendo un misterio la iniquidad, que en este caso alcanza su máxima expresión con un hombre. Es decir, la iniquidad es algo espiritual que se personifica, porque se personifica en este caso, ¿verdad? En este contexto con el anticristo. Entonces, cuando el anticristo aparezca en el periodo de la gran tribulación, él es la máxima expresión de la iniquidad.
Mientras tanto es un ente espiritual, pero se personifica también a través de aquellas personas que le abren la puerta. Entonces es bien tremendo, ¿verdad? Porque ahí es donde sale su verdadera esencia, a través del inicuo, dice la Biblia. Bueno, entonces entendiendo eso, veamos, esa es una de las definiciones. Entonces, para iniquidad es la palabra abón. Fíjese que me llamó la atención porque por ahí creo que hay un asunto de cosméticos que lleva este nombre, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque todo eso ministra, ¿sí? Ministra, hermano. Ni un amén, pero ministra, hermano, de veras. ¿Qué usa usted en la cara? Ahí dice abón. Y ya al español, iniquidad a la era. Bueno, sigamos. Maldad, perversidad y delitos son sus definiciones más primarias para abón, iniquidad, ¿verdad? Bueno, empecemos a definir, pues. Iniquidad es estar contra la ley de Dios, los principios, lo que hemos venido hablando todos estos días. La ley de Dios, estar contra los principios de Dios. Por eso en el Salmo capítulo 2 el Señor pregunta, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se amotinan las personas? Dice, y cortaron las coyundas que los unían con el Señor. O sea, están en contra del Señor, no queremos nada con Dios, ni de su palabra, ni de sus principios, ni de sus leyes, no, que estar en contra. Y es lo que predicábamos el domingo, ¿verdad? Las leyes que se están moviendo en el mundo, que están botando los principios de Dios, están quitando la palabra de Dios y están poniendo sus propias leyes. Eso es ir en contra de Dios. Bueno, entonces sin ley, pero esto hay que aplicarlo a personas dentro del evangelio, porque hay cristianos que viven contra la ley de Dios. O sea, no les gusta la ley, viven sin ley, ingobernables, insujetos, que no tienen temor a la autoridad, al señorío de Cristo. Entonces son sin ley, no le gusta sujetarse a nada. Eso ya es iniquidad, no sujeto a la ley, ¿verdad? Sería otra definición. Mire esta, rebelión abierta contra la voluntad de Dios. O sea que ya en este nivel la voluntad de Dios ya no es importante. Yo tomo decisiones, yo me muevo, yo camino, yo me voy, yo regreso y la voluntad de Dios no interesa. Ya es una rebelión, eso ya es presencia o un síntoma de iniquidad. Y también puede definirse como una ofensa a la santidad. Fíjese que es muy diferente una ofensa a la autoridad de Dios que una ofensa a la santidad de Dios. Porque cuando se habla de la santidad de Dios, se habla de lo que Él es. Y cuando se habla de autoridad de Dios, se habla de lo que Él tiene. Entonces son dos cosas diferentes. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia dice que Él es 3 veces santo. Entonces su santidad es una ofensa contra la santidad. Y si esto va contra la santidad, es decir, va contra todo lo que es pecaminoso y malo. Bueno, pero sigue acá. Entonces la iniquidad, empecemos a definirla ya con otros versículos bíblicos. Según la Biblia, la iniquidad es la práctica continua del pecado. Subió de nivel. Aquella persona que, ojo, ¿verdad? No el que comete pecado, préstele atención a los términos, no el que hace pecado, es el que practica. El que practica es que ya se volvió hábil en un pecado en específico y lo practica todo el tiempo. Por ejemplo, hace unos días predicábamos, enseñábamos acerca de la mentira. Entonces empezó a manejar mentira, empezó a mentir. Eso va subiendo de nivel y llega a ser un espíritu de mentira. Entonces ya se vuelve un practicante de la mentira, que para todo a su alrededor ocupa la mentira. Miente en el trabajo, miente en el negocio, miente a la gente, miente en la iglesia, miente por todos lados, porque practica. Ahora, esa práctica ya se volvió iniquidad. Y así con los demás pecados. El que roba, por ejemplo, primero empezó robando, porque como eso es progresivo, ¿verdad? Roba 5 quetzales, 10 quetzales, 15 quetzales, después de a 100, después ya no quiere 100, 1000. Y entonces, constantemente practica la uña, ¿va usted? Entonces se vuelve un experto, se vuelve gato al final, ¿verdad? De tanto estar practicando el hurto.
Entonces se vuelve un practicante del robo. Entonces ese pecado, sí, ese pecado ya no entra en la categoría de pecado. Eso ya es iniquidad. Ojo, porque nuevamente, cuando hablamos de la iniquidad, eso se está haciendo en una persona, pero ya está afectando su ADN para la siguiente generación. Entonces, si este es mentiroso, un ejemplo, los que vienen son, mire, usted ha ido a comprar a algún restaurante y Burger King, le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Y cuando usted pide, quiero esta de hamburguesa con estas papitas y mi bocadillo y mi agua, dice, mi gaseosa. Y le dice a usted, mire, por 2 quetzales más se lo doy agrandado, le dice. ¿Y cuál es el agrandado? Y ¡pay! Le sacan un pichel, ¿verdad? Le dice. Y usted dice, hay mucho calor, deme el agrandado. Entonces la iniquidad viene siendo así, perdone mi ejemplo, ¿verdad? Que es un gran mentiroso, ¿verdad? No yo me estoy señalando pues porque si le hago así, ¿verdad? Es peor. Entonces, pero si es mentiroso, el que viene agrandado. Ese es triple de mentiroso. Eso es lo que pasa con las generaciones. Entonces, el que practica el pecado. Aquí tengo el versículo y regresamos. El que practica el pecado es del diablo, no lo digo yo, no se vaya a molestar conmigo. Cuando lleguemos allá a la eternidad, le reclama al apóstol Juan que él escribió esto. El que practica pecado. Estamos hablando de un pecado en específico, repetitivo, continuo, cayendo en el mismo pecado. Todo el tiempo, meses, años, semanas en el mismo pecado, eso ya es iniquidad. Entonces viene Juan y dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué, Juan? Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Aleluya. Pero el que practica el pecado es del diablo. El que no abandona su pecado tiene serios problemas. Ya se consiguió una paternidad, que es el enemigo. Y el enemigo engendra hijos a través del pecado y a través de la mentira. Entonces le puede quitar la paternidad de Dios y sentar su propia paternidad al que practica el pecado. Bueno, entonces regresemos acá. Entonces luego dice que, mire los términos que se utilizan para esto. ¿Qué es la iniquidad? Otro término acá, la necedad, ser necio, la necedad de permanecer en pecado. O sea, hay una necedad ya en el corazón, eso es iniquidad. Cuando alguien, hermano, mire, y sería bueno que se leyera los proverbios, porque en los proverbios habla de cómo tratar al necio, cómo tratar a aquellos que entran en necedad. No se complique la vida. Hay gente que anda, hermano, con serios problemas de enfermedades porque están tratando con el necio, pero lo están tratando a su manera. Hay que ir a proverbios para tratar con el necio. Pero en este caso, en cuanto a la iniquidad, hay una necedad de seguir haciendo el pecado. Hoy en las prédicas se pasa a ministrar, lo liberan, lo aconsejan, pero es necio el corazón de permanecer en esa situación. Entonces eso ya es iniquidad. Segunda de Pedro 2:21 nos lo va a decir. Sí, hermana Cindy. Pastor, perdone, solo quiero que me aclare algo. Esto estamos hablando de personas cristianas. Correcto. Que hay personas cristianas entonces que pueden llegar a caer en iniquidad, porque yo tenía el concepto de que una persona que ya era inicuo, que caía en iniquidad, eran este tipo de personas que, por ejemplo, fueron cristianas, pero niegan, o sea, después de haber conocido la verdad, niegan la fe. Por ponerle un ejemplo, escuché por ahí de un hijo de un pastor que luego de predicar y todo esto, se volvió ateo, ¿verdad? Pensaba yo que estas eran las personas, pero no. Entonces siempre hay dentro de la iglesia personas que tienen iniquidad. Se puede decir inicuas. Sí. Correcto, hermana Cindy. Se recuerda en la enseñanza anterior que después de la iniquidad hay otro paso más, y son las personas que usted nos está compartiendo, es la apostasía. Después de la iniquidad viene la apostasía y ella ya la negación. Pero tú fuiste cristiano, sí, pero saber qué me pasó, pero yo no creo en Dios, y entonces ya entra eso. Correcto, pero mientras tanto aquí hay serios problemas también, ¿verdad? Porque ya se está negando a Dios con el pecado.
Entonces aquí entran muchos pecados, porque esta palabra de aquí, ¿verdad, hermanos? Prácticos, pecados prácticos. La música se puede volver una iniquidad en una persona. Entonces después el niñito apenas tiene 3 años, ni entiende la música, pero ya la baila bien. Ya viene como Sergio el bailador. Y lo trae, y note eso, es que mire, pues todo eso es práctico, y lo trae a la iglesia, y oye los cantos y se duerme en la adoración. En la alabanza está desesperado, porque en su genética ya sembraron una semilla de iniquidad, que no se ha manifestado, pero ya está ahí. Tremendo. Entonces, gracias hermana Cindy por el aporte. Entonces, necedad de permanecer en el pecado. Mira hermano, que el Señor libre nuestros corazones de ser necios. Necios. Haga presupuesto, hombre. No usted. Qué necio. Y algunos ya ni me buscan, fíjese, cuando dices que si le voy a contar el problema económico que me ando, lo primero que me va a restregar es el presupuesto. Mejor si no me buscan en ese sentido, porque así avanzamos. Entonces es una necedad, que Dios nos libre de ser necios. Entonces leamos la cita bíblica, 2 de Pedro 2, 21, 22. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia. ¿Para quiénes? Para los necios. Que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. O sea, se les dio el mandamiento, se les dio la palabra, se les dio la enseñanza, pero no quieren eso. ¿Por qué? Porque hay necedad en el corazón. Verso 22. Entonces, mire, esto es fuerte. El verso 22 es bien fuerte. Entonces dice Pedro, concluyamos definiendo a esta clase de personas. Les ha sucedido a ellos según el proverbio, porque este es un proverbio. El proverbio verdadero. El perro vuelve a su vómito. Qué tremenda esa expresión. Qué tremendo. Así es el necio. Porque en lo real, yo las primeras veces que empecé a leer este versículo, pero fue en Proverbios que lo vi por primera vez, me fui a la calle, hermano, a prestarle atención a los chuchos. Y ahí andaba al pendiente, allá va uno, decía yo, ahí andaba uno y me le quedé, no, ese no, y ese no, hasta que sí me encontré uno, que iba en una banqueta, fíjese, y a saber qué había comido el pobre. Pero tiró ahí como que era chipilín, no sé qué, era un montón de hojas, tiró ahí, hermano, con una liga encima, espuma, pero es horrible, hermano. Y entonces yo ahí y me quedé un cachito, ¿verdad? Detenido. Y el perro, saber qué hacía, que abría la boca, tiró eso, va y se fue. Avanzó unos metros y regresa, fíjese. Y mira su vómito y se lo volvió a comer. Así es el necio. Qué silencio, Señor bendito. Es que perro, me dijo el pastor. Yo no le estoy diciendo nada a nadie. Yo estoy leyendo la palabra en el verso 22 de 2 de Pedro. Si tiene problemas, ahí le reclama al apóstol Pedro cuando lleguemos allá. Le dice, a ver, Pedrito, vení para acá. El perro vuelve a su vómito. Así es el que, hermano, es necio en su pecado. Que ya le dijeron, deja de hacer eso, hombre. No sigas haciendo eso, te va a ir mal. No es que te desee el mal ni te profetice, pero esa es la consecuencia. Haz caso, hombre. Que entendé, mira, te queremos ver el bien. No. Entonces es como el perro que vuelve a su vómito. Pero no se queda con el perro, sino que luego dice, la puerca, me desconecté. Ah, ese sí es el diablo, fíjate. Vamos a ver, ese sí. Algún hermano me hizo una mala mirada. Gracias. Bueno, en lo que se conecta a esta cosa, fíjese que la segunda parte dice que la puerca lavada vuelve a revolcarse. No está, dice, no lo resetearon ahí. Si quieren lo resetean ahí, me vuelvo a conectar. Todos los hermanos ya se saben este versículo. Entonces, el primero, ¿verdad? El perro vuelve a su propio vómito. Y la puerca lavada, dice, ¡ala, qué tremendo, Pedro! Vuelve a revolcarse, dice,
en el cieno, que es el lodo. Así es el creyente que después, dice en el verso 21, ¿verdad? Así es el creyente que después de haber conocido el camino de justicia y que habiendo conocido el santo mandamiento, se aparta de él, no quiere obedecer, no quiere los mandatos del Señor. Entonces viene a ser como esas dos figuras, el perro y el cerdo. Que Dios nos libre también de eso, ¿verdad? No vaya a salir esta noche aquí diciendo, sí, que puerco me dijo el pastor, ¿ah? Y a mí se me quedó viendo. No, a nadie estoy, a Wilson sí, pero es por esa cosa. No quiere, ¿verdad? Vamos a ver, ahorita tal vez sí. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver qué hacemos. No, pero yo voy a seguir aquí porque si no nos avanza. Entonces, la necedad le dije, ¿verdad? Ahí, en lo que se arregla esta cosa, vamos a ver. Luego, en mi diapositiva aquí están los pecados ocultos. La iniquidad se desarrolla el estar ocultando pecados. De eso ya hablamos en otro de los temas. El esconder el pecado. No solo practicarlo, sino esconderlo. Y hablamos de que todo aquel que esconde cosas es sospechoso de ser influenciado por las tinieblas. Todo, hermano. Que aquí no me miren, que escondo mis estados, que solo lo mire fulano y mengano, los demás no, ni el pastor que no lo mire. ¿Por qué lo esconde? Entonces, no va. Entonces, pecados ocultos, sigo acá. Luego están pecados repetitivos. Ya no cambió de pecado. Pecado repetitivo, una y otra vez. Luego yo continúo acá. Bueno, entonces mire, pues llega a un nivel, ¿verdad? Todo eso que estamos hablando, llega a un nivel que el pecado, ¿verdad? Que ya la práctica continua para formarse la iniquidad se escribe en el corazón. Entonces, ahí acompáñeme, hay una cita, vamos a ir a Jeremías 17:1. Ahí es donde ya la iniquidad ya quedó grabada. Era lo que le hablaba del ADN. Jeremías 17:1, vamos a ver. Jeremías 17:1. Mire lo que dice en esta versión Las Américas. Dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro. O sea, el cincel, ¿verdad? La punta que usa el albañil con el martillo para botar los excesos que hay en sus construcciones. Entonces empiezan a dar forma, a tallar y usan algo de hierro, algo duro, para botar la dureza del cemento. Entonces dice aquí que el pecado de tanto ocultarse y de tanto practicarse, vino a cincelarse, dice, con punta de diamante y a quedar grabado sobre la tabla de su corazón. O sea, ya quedó grabado. Se repitió tanto, se practica tanto, que se llega a grabar ya en el corazón. Esa persona ya se volvió experta en el pecado. Entonces, pero eso ya es iniquidad, según Jeremías 17:1. Sigamos acá. La iniquidad es el grado entonces más alto del pecado. Llegó a su máximo nivel el pecado. Luego, y en Mateo 24:12, la cita que utilizamos el domingo para iniciar la enseñanza de padres y jóvenes, donde dice que a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Ahí la palabra original es iniquidad. Entonces dice, a causa de la iniquidad el amor se enfriará. Entonces, un síntoma, una señal de que alguien ya entró en esa atmósfera de iniquidad es que no hay amor. Ya no practica el amor. Por eso es de que a Simón lo identifican como amargado, que es lo contrario, que es una de las de lo negativo, ¿verdad? De los enemigos del amor, la amargura.
Entonces solo pasa, no hay amor, no hay aprecio, no hay afecto, todo es en base a la amargura, al odio, al resentimiento. Entonces ese ya es un síntoma de que ya se entró en iniquidad, porque no se practica el amor. Ahora, eso es bien delicado, porque fíjese que en Mateo 24:12 es donde dice, ¿verdad?, que a causa de la iniquidad el amor de muchos se enfriará. Ojo, no está hablando, en ese versículo no está hablando del mundo. Allá afuera no hay amor, hermano. Ese está hablando dentro de la iglesia. Lo voy a poner, es que no está esta cosa, ¿verdad? Se fue. Es que, mire, pues, ¿perdón? Ya, vaya que no puse otra cosa ahí, ¿verdad? Vamos a ver, vaya, entonces mire conmigo, pues, el versículo, Mateo 24:12. Fíjese que ese versículo, es bien, no. Mateo 24:12, vamos a ver, si no, búsquelo ahí conmigo, aunque ya lo sabemos y es bien cortito, ¿verdad? Recuérdense que en ese contexto el Señor responde las preguntas que le hacen y esa es una respuesta a una de ellas. Dice, debido al aumento de la iniquidad, o sea que tiene que aumentar la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. ¿De quiénes se está hablando? Del pueblo del Señor. El amor dentro del pueblo del Señor se enfriará. Ahora, fíjese que por ahí, el que persevere hasta el fin. Pero mire el verso 10, ese quería. El verso 10, que viene de ese mismo contexto, dice, muchos tropezarán y entonces caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Y ahí es donde entra el verso 12. Y esto es debido al aumento de la iniquidad. Entonces, si tiene ahí en su dispositivo, en su Biblia, el verso 10, subraya en sus notas, muchos tropezarán y caerán, se van a traicionar unos a otros y se van a odiar. Entonces, aquí hay que prestar atención, porque otro síntoma de iniquidad es traición. Los Judas, los traicioneros. Otra vez, qué silencio, hermano, yo mejor tomo agua. Yo me imagino que así se pusieron los discípulos cuando el Señor dijo, uno de vosotros me va a traicionar. Y todo, así como se quedó aquí. ¿Cómo se traiciona uno con otro? Ayúdeme. Hablando mal a sus espaldas, es una puñalada, ¿sí? Gracias, hermano Rubén. ¿De qué otra forma se traiciona al hermano? Estamos hablando entre hermanos. Aquí es entre hermanos. Porque se entregarán entre hermanos. ¿De qué otra forma se traiciona? Burlarse, correcto. Vengarse entre hermanos. Una oveja traicionando a su pastor. A ver, ¿cómo se puede traicionar al pastor? Ayúdeme. Bueno, eso ya me acostumbré. Dígame algo más, algo que... algo que no sea repetitivo. ¿Cómo? Ocultarle algo, correcto. Ocultarle algo, mentirle. ¿Cómo más se le puede traicionar al pastor? Ser cómplice. Se recuerda de nuestro dicho, ¿verdad? Dime con quién andas. Vaya, voy a decir algo fuerte ahorita y voy a ver para abajo. El que se junta con traidores hay que echarle el ojo. Tenga cuidado. Yo no soy quien y Dios me libre, ¿verdad? Ya el Señor me enseñó esa parte. Yo no puedo decirle con quién usted debe de juntarse, con quién no. Mi tarea es predicar la palabra, explicar los versículos. Esa es mi obligación. Dar el consejo desde acá, el que lo toma pues será bendecido, el que no pues tendrá sus consecuencias. Pero con simplemente darle un like en una página a un traidor,
dice mucho. Qué silencio, hermano, no sé por qué. ¿En el tuyo sí? ¿O qué? ¿O qué me estás diciendo? Que lo maneje desde aquí porque aquí arriba no agarra esa. Pero este está conectado. El mío ya no, me sacaste. Vaya. Bueno, entonces, estamos en Mateo. Eso es iniquidad. Traicionarse unos a otros y andar con traidores. Entonces dice, aumentará y el amor de muchos se enfriará. Entonces, bueno, ¿dónde estábamos acá? En esta. Íbamos por aquí. Hoy se está viendo en la pantalla, hermanos. Sí, muy bien. Entonces acá, ¿verdad? Queda escrito en el corazón el grado más alto del pecado. Se pierde el amor, era lo que estábamos hablando ahorita. Otra cosa, habla perversidades. Con su boca, hermano. ¡Ja! Entonces, esa cita, vamos a ver, yo creo que sí la tengo aquí, Proverbios 6:12. No la tengo, fíjese, pero leámosla. Proverbios capítulo 6 y verso 12. Hoy sí no se la puedo poner ahí porque cayó un mensaje aquí, mija, ¿qué digo? Va. Osito de peluche, ¿cómo estás? No, bromas, Wilson. Es que los hermanos están muy serios. Entonces, vea, pues, verso 12. La persona indigna, mire cómo tildan otro síntoma de iniquidad. La persona indigna, el hombre inicuo es el que anda con boca perversa. Su boca solo habla perversidades. Allí ya hay iniquidad. Traición, Salmo 59:5, pero ya lo vimos en la otra cita. Y es hereditaria, Salmo 51:5. Ese creo que sí lo tengo aquí en la pantalla para que lo veamos. Ahí, mire, Salmo 51:5. He aquí, dice, yo nací en iniquidad. Entonces ahí está hablando David de su condición. Que él está hablando pues de que fue concebido en pecado, en maldad. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Entonces, la iniquidad se traslada a través del cordón umbilical y ya viene en las generaciones futuras si no se ha trabajado ese asunto, si no se ha procesado. Bueno, todavía me quedan 10 minutos. Entonces, mire pues, entonces aquí estamos definiendo síntomas, conceptos de iniquidad. Pablo dijo es un misterio. Nosotros estamos diciendo aquí que es la máxima manifestación o expresión del pecado, iniquidad, sus síntomas. Pero hay otro profeta que nos revela algo más de la iniquidad. Está acá, en esta, Zacarías capítulo 5, versos 5 y 6, la visión de la iniquidad. No dice así en el título, pero me gustó ponerle ese tema, no lo puse aquí tampoco, pero la visión de la iniquidad, o sea que se revela la iniquidad y ahí nos lo muestra esta visión. Mire pues, Zacarías, salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Mire, pues qué interesante la visión, quedémonos ahí por un momento. Zacarías está teniendo una visión, un ángel se la muestra, preguntan y responden, ¿verdad? Y lo que él ve es un efa. Un efa es un canastillo como de esos que hacen de un material como petate, algo así. Es un canastillo así que era para medir una cantidad de grano, ya sea trigo o algún otro grano. Entonces esa era una medida, como para nosotros una libra de azúcar, ¿verdad? Usted dice, y a quienes tienen buen tacto, dice, así bien, aquí hay, esta le faltan 2 onzas, dice, me está robando el chino, dice, ¿verdad? Y rápido se da cuenta. Entonces ya estamos muy acostumbrados a ese tipo de medida. El efa es lo mismo en la cultura hebrea. Entonces, pero lo interesante es que le muestra al pueblo esa figura de un efa, una medida, para que el pueblo entienda el asunto de la iniquidad.
Ahora, mire pues, el siguiente versículo. He aquí, dice, levantaron la tapa de ese efa. Ahora, qué curioso, porque el efa es de ese material como petate, como lazo, pita, no sé, ¿verdad? Membrío, creo que le dicen algunos también, algún material que hacen unos accesorios así. Pero lo curioso es que de tapadera es una tapa de plomo. O sea que no coincide, ¿verdad? Ese material con el plomo que le ponen encima. Entonces dice, y una mujer, mire eso, una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. O sea que estaba tapada con esa cosa de plomo, la destapan y lo que ven adentro del efa es una mujer que está sentada allá adentro y de plano se les quedó viendo. También por lo que dice ahí, como que la mujer quiere salir de ese efa. Verso 8 dice, y él dijo, entonces se identificó, esta es la maldad, esta es la iniquidad. Entonces revela algo acá, la iniquidad es una entidad femenina. Y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa porque quiso como salir y la vuelven a meter. Y echó la masa de plomo en la boca del efa. La volvió a tapar con plomo para que la iniquidad no saliera. Ahora, lo interesante es que para ser llamada iniquidad en forma de mujer, ¿verdad? Tuvo que alcanzar la medida de un efa. O sea que se mide. Por eso es que estamos hablando qué es transgresión, qué es pecado y qué es iniquidad. Porque iniquidad tiene una medida. Alcanzó la medida. Entonces, ¿qué más sigue? Vea conmigo. Entonces dice, le pregunté, ¿qué es eso? Y él me dijo, él contestó, es una medida. ¿Qué medida? Es la medida del pecado de los que viven en el país. Mire qué interesante, pues. Esta revelación está bien interesante, porque empezaron a medir el pecado del pueblo de Israel. ¿Sabe cómo viene siendo eso en la práctica? Es que muchas personas andan pecando y no les pasa nada. Y como no les pasó nada, dicen, uy, no me pasó nada. Y voy a ver otra vez, y vuelve a pecar, va. Y dice, no me cayó ni un rayo, no me atropelló ni un tuk-tuk, no me asaltaron, pues no pasa nada. Entonces vuelvo a pecar, dice, pues no me enfermé, no me llevaron de emergencia al IX, ni sueño que me estén ahorcando en la noche, entonces no pasa nada. Entonces lo vuelvo a hacer, y lo que no se ha dado cuenta es que le pusieron el metro y lo están midiendo. ¡Qué silencio, Señor! Y tiene una medida. Ahora, otro ejemplo. Nos están midiendo. ¿Se recuerda aquel tema que escogimos? La plomada del Señor. ¿Se recuerda en Apocalipsis cuando le dicen, saca una vara de medir y mide? Mide a los que están en el altar y mide a los que sirven dentro de la casa. Entonces los empezaron a medir a todos. Ahí entra esto también. Entonces empezaron a medir el pecado de la gente. Otro ejemplo, Sodoma y Gomorra empezaron a pecar. No les pasaba nada. Disfrutaban su pecado, se deleitaban, hacían lo que querían, no les importaba nada. Ellos estaban saboreando el pecado. Pero un día el Señor habló con Abraham y el Señor le dice a Abraham le dice, tienes que prepararte. Porque allá en la tierra donde vive tu primo Lot, los habitantes de esa tierra, dice, el pecado de ellos ya subió delante de mí. ¿Qué quiere decir eso? Alcanzó una medida. No se quieren arrepentir. Alcanzó una medida. Le dicen a Jezabel en Apocalipsis 3, ya le di tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Entonces alcanzó una medida. Y como ya llegó delante de mí, dijo el Señor en Sodoma, ¿verdad? El pecado de ellos ya subió delante de mí, yo envío un juicio. Y usted sabe el juicio que vino. En este caso es el juicio de la iniquidad.
Entonces hay una medida. Entonces, y mire, es la medida del pecado de los que viven en el país. ¿Qué más? En la versión Palabra de Dios para Todos. Yo pregunté, ¿qué es eso? Y él me respondió, es una caneca que representa los pecados de la gente en toda la tierra, pero en forma de mujer, una entidad femenina, espiritual por supuesto, que llegó a una medida de tanto pecar. Hay un versículo en Isaías que dice, no se cansan de pecar, dice, y van acumulando pecado tras pecado atrás, dice, como en una carreta. O sea que van en su caminar y aquí llevan una carreta, ¿verdad? Y pecado, y va a echarle pecado hasta que eso alcanza un peso, una medida. Entonces, viene el juicio, porque no hay arrepentimiento. Entonces, más o menos, esa es la visión que tuvo Zacarías, una mujer. Esa es la iniquidad, que se acumuló, y se acumuló, llevó tiempo, llevó semanas, llevó años, pero se acumuló hasta que salió su expresión. Entonces, yo quiero ir finalizando esta noche, ¿verdad? Porque llegamos a la hora. De lo grave que es la iniquidad, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer con la iniquidad? Fíjese que esto lo venimos tratando por mucho tiempo. A veces hemos ministrado a las personas en iniquidad. Los hermanos que ministran conmigo se han dado cuenta y traemos ya varios años tratando ese asunto de la iniquidad. No señalo a nadie, ¿verdad? Ni quiero evidenciar a nadie, pero a veces se ven las familias que los hijos ya traen ese síntoma y preocupa, porque cuando uno ve a los padres están como si nada, están tranquilos, sin prestarle atención a este asunto. Entonces, en las ministraciones que hemos venido haciendo durante muchos años, como ministros nos ponemos a rompemos toda iniquidad sobre esta persona, sobre esta familia, rompemos esas cadenas, esas herencias ancestrales de maldiciones, de enfermedad. Y sí, creo que hasta cierto punto pues cuenta, pero yo creo que esto es más un asunto personal, por este versículo, donde empecé, aquí termino, con Simón el mago. Cuando Pedro le discierne y le dice, mira, tu corazón está lleno de iniquidad, le dice esto. O sea que esta es la cura para la iniquidad, pero note que Pedro no llegó a ministrar a Simón. Pedro no se puso a ponerle manos y en el nombre de Jesús toda iniquidad de tu corazón se va en este momento, y si tú lo heredaste de tus padres, de tus abuelos, este síntoma, este mal de la brujería, hoy lo rompemos en el no. Él le reveló y le dice, el del problema eres tú. Y por tanto, Hechos 8:22, por tanto arrepiéntete de esta tu maldad. Y número 2, y ruega al Señor que si es posible te perdone el intento de tu corazón. Entonces aquí está la salida. Sí, hermano Marlon. Hermano, buenas noches. Fíjese, mi hermano, de que me quedé con la duda un poquito atrás, pero ahorita que lo volví a tocar, mejor la voy a hacer. No me quiero ir con esa duda. Según yo, ahorita por lo que entendí, yo como padre puedo tener un hijo, mi hijo puede tener otro hijo y este hijo otro hijo. Correcto. El Señor dice, yo visitaré la iniquidad de los padres hasta la 4ª generación, pero se va a seguir repitiendo. Hasta aquí me queda claro que se va a repetir. Pero un hijo, si él dice que va a visitar, no sé si me voy a entender, tiene que tener una edad suficiente para que la visite, porque hay una edad en la que todavía no se ha despertado la iniquidad. Mira, pues te voy a responder con otra respuesta muy polémica. Sí y no. A la gran. Sí y no. Viene por lo último que acaba de decir. Sí, muy atinada tu pregunta, Marlon. Porque como padres, a la hora de que la iniquidad no se ha despertado, nuestro deber, pienso, es estarles inculcando que no soy yo el que rompe, que es Él el que tiene que abrir los ojos de parte del Señor para romper su iniquidad, y lo mismo hace Él con sus hijos para que los hijos la rompan, porque eso ya la traemos de todas
Fíjate que lo que estás comentando es lo delicado de este asunto, de este tema. Delicadísimo, así como lo planteaste. Porque puede ser, mire, gracias Marlon, te agradezco. ¿Por qué nacen niños con deformaciones en su cuerpo? Ahí mantenga la pregunta, hermana Cindy quiere preguntar. Sí, eso precisamente era lo que yo iba a decir, fíjese hermano, porque como nosotros hemos trabajado, bueno, yo trabajo con niños y yo he visto muchos niños que hay enfermedades muy raras, muy raras. Los mismos médicos dicen, la respuesta a la que concluyen después de un montón de exámenes es genético. Ahí está. Es genético, entonces lo empiezan a tratar como una enfermedad genética. Entonces ahí es donde viene esto, ¿verdad? Que ciertamente el niño, el joven no ha cometido el pecado, pero ya trae ya le cayó la paga, ¿verdad? De la iniquidad y lo que usted dice, lo delicado, porque sufren siendo pequeños y es lo que lamentablemente uno no percibe, que al cometer este tipo de pecados, pues uno llega a lastimar a sus generaciones. No es tanto uno, sino las generaciones que vienen detrás. Y como le vuelvo a repetir, yo he visto enfermedades muy raras que están en la sangre, que va a examen y va a examen. Entonces, los médicos concluyen en es una enfermedad genética. Correcto, los dos comentarios de los hermanos terminan de aclarar el tema. Eso es lo delicado. ¿Por qué niños con enfermedades incurables? Fíjese que qué tremendo. Va uno porque ya está algo viernes, va hermano, dice pues ya no mira mucho, va. Aunque puro patojón, pero bueno. Pero ver a un niñito de 5 años con un lente, eso no es normal. Eso no es normal. Deformes en las manos, en los pies. ¿Sí, Rubencito? Sí, pastor, solo una cosa, encontré el versículo que usted dice y es Isaías 31. ¿A qué dice? Dice, hay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de falsedad y el pecado con cónyudas de carretas, y he aquí vosotros os habéis levantado en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún más la ardiente ira del Señor contra Israel. Tremendo, con coyundas de carreta, o sea, como que van jalando una carreta, arrastrando la iniquidad y echándole más pecado. Esa es la figura. Gracias, Rubén. ¿Qué cita dijiste? Isaías 31, por si quiere leerlo más despacio en su casa. Entonces, lo que dice hermana Cindy, niñitos que están yendo a pediatrías en los hospitales donde los doctores dicen, ese es un virus bien raro usted. Entre 100, 1, y al suyo le tocó. ¿Y qué hay que hacer, doctor? Nada. Aquí le vamos a dar esta pastillita y esto es solo para que lo alivie, pero eso ya no se cura. Y es más, le dice el doctor, cuando crezca y él desarrolle, eso va a ser peor. Sentenciado, es eso. Visitaré la iniquidad de los padres sobre los hijos. Entonces, por eso Marlon, sí y no, ¿verdad? Sí por esta causa. ¿Por qué nacen deformes? Le decía. Los que trabajan en hospitales o los que han profundizado un poco más, aquí en Guatemala, en el Roosevelt, hermano, cuentan cosas tremendas que se dan allá adentro cuando nacen bebés con partes de animales, con patitas de animales. Ahí se ven cosas raras, eso es aquí en Guatemala. ¿De dónde viene eso? La iniquidad. Entonces, al Señor le llevaron un caso en la Biblia y le dijeron, Señor, este está ciego y es ciego de nacimiento. Y le dicen, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Le estaban señalando a los papás la razón de haber nacido ciego. ¿Por qué nacen con leucemia? ¿Por qué un niñito de 8 o 10 años anda calvo en una publicación con un número de cuenta pidiendo donaciones para curarse el cáncer? ¿Por qué? No condenamos ni señalamos a nadie, pero viendo el tema, entonces uno ve a los padres y dice, ¿qué harían? Y a veces yo con mi esposa miramos unos casos, hermano, en los niños o en bebés. Una vez fui a orar por un bebé en el Roosevelt, pero mire, era el tamaño de la palma de mi mano, que para ministrarlo el dedo meñique le puse. Y ahí estuve con un montón de cosas.
Y el bebé así la cosita, mire, da, pero una cosa no sabe qué es lo que da en el corazón ver eso. Y cuando salí, los padres me estaban esperando. Y yo le digo a mi esposa, ¿qué habrán hecho los padres para que este bebé esté en esta condición? ¿Qué habrán hecho? Y uno les habla del evangelio a los padres. No, yo no quiero usted, yo lo que quiero es que ore por mi bebé. Dice, ¿cómo quieren arreglar eso? A eso, pues ahora la otra parte de la respuesta para Marlon también es que en otros casos no es así. En otros casos, cuando va creciendo el niño y llega a cierta edad donde su conciencia ya despierta, cuando le hablo de su conciencia es cuando distingue entre el bien y el mal y comete su primer pecado con su conciencia activada, ahí se activa la iniquidad. Con el pecado de esa persona, ese infante, ese niño, ese adolescente, se activó la iniquidad. Y a partir de ese momento, la iniquidad entra en proceso de desarrollo. Entonces llega al punto donde si el padre fue alcohólico, cuando llegue a cierta edad, alcohólico. Si había diabetes, diabetes. Si había cáncer, cáncer. Si había drogas, drogas. Si había prostitución, prostitución. Si había desviación sexual y todo. Entonces, a cierta edad. Entonces, por eso sí, no, algunos casos desde el vientre y otros casos en el desarrollo de sus etapas como ser humano. ¿Cómo se quita? ¿Cómo se anula esto? Humillándonos. Miren, nosotros como padres no deberíamos de estar ahí muy cómodos viviendo un evangelio light. Está chiquito, ayer el domingo lo decían, no, hombre, si mi nene apenas 20 años tiene el nene. Vi ahí entre chiste, ¿verdad? Decía que se le acerca el hijo a la mamá y le dice, mami, le dice, cuando esté trabajando, dice, mi primer quincena te la voy a dar a ti, dice. Y la mamá le responde, le dice, ay, mi hijo tan chulo, dice, con sus 38 años ya me está prometiendo cosas, dice. Tremendo, ¿verdad? Entonces, arrepentimiento, y el arrepentimiento ahí es la metanoia, cambiar la manera de pensar en los padres y arrepentirse y humillarse y decir, Señor, de veras que hemos sido pecadores, Señor. ¡Ja! ¡Qué maldades hemos hecho! Y eso se quedó grabado en el corazón y puede ser que mi descendencia lo traiga, Señor. Yo con mi arrepentimiento y con la sangre de Cristo borro toda esta iniquidad en el nombre de Jesús. Póngase de pie, lo dejamos acá. Aleluya. El próximo martes, si Dios lo permite, estaremos viendo otro tema, avanzando en las doctrinas básicas. Ministrémonos esta noche. Si uno es hijo, al entender esto, uno también debería de levantarse y decir, Señor, nos arrepentimos y rompemos toda cadena de iniquidad que venga arrastrando de mis ancestros. Tomémonos unos segundos. Mire, pues, aquí la ministración es doble, ¿verdad? Para los que somos padres, ministrarnos como padres. Y a los que somos hijos, también ministrarnos como hijos. Como padres, para que esto ya no siga. Y como hijos, para ya no seguir nosotros con cadenas ancestrales. Fíjese que no sabemos, nosotros quizás hasta los bisabuelos, muy pocos tatarabuelos, los han llegado a conocer. Algunos ni siquiera los abuelos, otros ni siquiera los padres llegamos o llegaron a conocer. Y ese es un problema, porque no se sabe cuáles eran las conductas de los padres. Si eran brujos, si hicieron pactos satánicos, si eran practicantes de la magia, si conjuraban, si ellos mismos hacían entierros. Todo eso es iniquidad. Nosotros no sabemos si Dios nos